Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días, tengan todos ustedes los que están atentos a estas enseñanzas. Y mi nombre es Clemencia Villagrán Valdespino y me da mucho gusto el poder estar aquí con ustedes para compartir un tema que es vital para todos los que somos cristianos, los que hemos recibido esa salvación tan preciosa de nuestro Señor. Este tema es muy básico y muy importante. Está dentro de la doctrina de la Iglesia. Y el tema es la Santa Cena. ¿Por qué se le dice Santa Cena? Porque de alguna manera Jesús estaba cenando con sus discípulos. Y santa porque el Santo de los Santos estaba ahí presente. Aleluya. Es por eso que se le llama la Santa Cena. Y pues vamos a hablar un poquitito del Antiguo Testamento, que ya de alguna manera desde el Génesis ya estaba pues en el corazón de Dios, que el pueblo de Israel pues como una sombra empezara a entender que esta Santa Cena con el cabo de los años se iba a confirmar con la gloriosa presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero como vemos en el Antiguo Testamento, Jesús todavía no había nacido, entonces Dios tenía que dar pues como una sombra de lo que iba a venir. Así como había pues profecías sobre el nacimiento de Jesús, vemos que también desde el Génesis el Señor ya había dado una sombra de lo que iba a ser esta Santa Cena. Y fíjense que en Génesis 14, 18 nos habla de un evento espectacular donde el Señor nos deja ver que se establece por primera vez esa Santa Cena. Y fue a través de Melquisedec, ¿verdad? Él le da a Abraham la Santa Cena. Y yo les pido que en casa puedan leer todo el capítulo para que podamos entenderlo mejor. Y vemos que pues Abraham venía de una guerra que había tenido para rescatar a su sobrino Lot, y entonces llega con Melquisedec y Melquisedec lo recibe con pan y vino. En aquel tiempo recibir a un personaje con pan y vino significaba honrarle. Y entonces vemos que Melquisedec, rey de Salem, le da a Abraham la Santa Cena a través de pan y vino. Entonces esto ya era una sombra de lo que Jesús iba a hacer por nosotros en el Nuevo Testamento. Entonces Dios mismo le da a Abraham la Santa Cena. ¿Por qué? Porque este personaje de Melquisedec de alguna manera pues no tiene genealogía, y pues muchos teólogos nos comparten que Melquisedec era pues Dios mismo, ¿verdad? Por todo lo que se habla de este personaje, que es muy corto. Entonces vemos que de alguna manera Dios, en el amor tan grande que tenía por este varón, por la obra que iba a hacer, le imparte la Santa Cena. Y posteriormente vamos viendo que avanzan los capítulos de Génesis, y en Génesis 17, del 1 al 10, vemos que Dios hace un pacto con Abraham, que después pues le cambió el nombre a Abraham, ¿verdad? Y este pacto lo hace a través de pedir la circuncisión de todos los varones. Entonces, amados, cuando esto está sucediendo, Dios mismo está hablando con Abraham y le dice que esto será pues de generación en generación. Y hasta hoy día vemos que
en el pueblo de Israel se siguen circuncidando todos los niños, ¿verdad? Porque honran este pacto que Dios estableció con Abraham. Pero gracias al sacrificio único y perfecto de nuestro Señor Jesucristo, pues nosotros ahora estamos en el nuevo pacto, un pacto de salvación a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Vamos a ver que en Éxodo 12 del 1 al 28, Dios da la ordenanza de la Pascua. Esto sucede un poquito antes de la 10ª plaga que Dios mandó para los egipcios para dejar al pueblo pues en libertad, al pueblo de Israel, porque acuérdense que el pueblo de Israel estuvo pues cautivo en Egipto por 430 años. Y entonces Dios escucha su clamor, su gemir, y entonces vienen esas plagas que era para tratar con el faraón, para que la nación de Israel, que bueno, pues era un grupo de hombres y mujeres que habían nacido, muchos de ellos en Egipto, conocieran que Dios los iba a sacar, un Dios todopoderoso. Y es por eso que manda esas plagas y a su pueblo amado no le pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque dice que estaban en la tierra de Gosén y en la tierra de Gosén Dios los guardó y esas plagas no los tocaron. Entonces vemos cómo ordena Dios que se efectúe la Pascua. ¿Qué es lo que les ordena que coman en esa Pascua? En esa cena que tuvieron. Bueno, pues les pide un cordero sin mancha, sin defecto y que fuera asado. Tenía que ser asado el animalito. Tenían que comer pan sin levadura. Esto ya también era una sombra de lo que en el Nuevo Testamento nos dice, que la poca levadura leuda toda la masa. Entonces tenía que ser pan sin levadura. Y hierbas amargas. ¿Por qué hierbas amargas? Porque les iba a recordar la amargura que por 430 años este pueblo de Dios sufrió bajo el yugo de Egipto. Entonces eso es lo que les ordena al Señor que coman. Y cuando empezamos a estudiar el Nuevo Testamento, vemos en relación a la Santa Cena que Jesús les pide a sus discípulos preparar la última cena que iba a comer con ellos aquí en la tierra. Eso lo encontramos en Mateo 26, del 26 al 30. Y vemos que de alguna manera Jesús estaba celebrando la Pascua. Entonces se reúne con sus discípulos para celebrar la Pascua. Y allí en la Pascua, cenando con sus discípulos, Jesús instituye la Santa Cena. Y vemos que allí nos habla que Jesús, al estar con sus discípulos sentado a la mesa, les dice, ¿verdad?, que estos símbolos del pan y el vino representaban el sacrificio que él iba a hacer por la humanidad. Entonces dice, el que comiera de mi pan y bebiera de este vino, representando su sangre, ¿verdad?, pues recordarían lo que él ya estaba por hacer. Estaba a unas horas de entregar su vida en la cruz del Calvario por nosotros, por todo el mundo. Entonces, allí es donde se instituye la Santa Cena. ¿Y cuáles fueron los elementos, los símbolos que se usaron? Bueno, pues fue el pan y el vino dulce, que hasta la fecha es lo que nosotros en todas las iglesias de sana doctrina pues acostumbramos. No tomamos ese pan y ese vino como Jesús lo tomó, porque de alguna manera la preparación del pan en este tiempo es diferente y pues a veces los elementos no son
exactamente los que Jesús usó. Pero aquí Dios ve el corazón que tenemos para disponernos a tener ese memorial, ¿verdad? Y entonces ese pan y ese vino, pues a veces no es el que tomó Jesús, pero lo tomamos con acción de gracias porque Dios santifica los elementos que se usan para este acto de comunión con Dios y con la iglesia. Esto lo vemos en Hechos 2:42. Ahí nos habla en Hechos, ¿verdad? Cuando la iglesia, pues gracias a Dios, inicia y ya los hermanos se reúnen y empiezan a tomar esta Santa Cena. Y dice en Hechos 2:42 que estaban en comunión unos con otros y participaban en el partimiento del pan. Entonces vemos que ya la iglesia toma esta disciplina, toma este homenaje a nuestro Señor por ese sacrificio único y perfecto que hizo en la cruz del Calvario. Entonces nosotros tomamos la Santa Cena como un memorial, recordar esa muerte y resurrección de Jesucristo. Tener en nuestro corazón una gratitud tan grande por lo que Jesús hizo. Al tomar la Santa Cena estamos celebrando, aleluya, el triunfo de Cristo. Él no se quedó en una cruz, Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre, aleluya. Entonces, mis amados hermanos, vemos qué importante es este acto de tomar la Santa Cena. Si Jesús aquí en la tierra invitó a sus discípulos a sentarse con Él en su mesa, hoy día, cada que nosotros vamos a participar de la Cena del Señor, es una invitación personal que Jesús nos está haciendo. Y nos está diciendo que celebremos su triunfo con Él, aleluya. Que celebremos ese triunfo, que recordemos esa salvación tan grande que Él vino a darnos y que un día, cuando Él venga en esa actitud de amor para con su iglesia, de recoger a su iglesia en el arrebatamiento, estaremos en su presencia. Y Él mismo lo dice en Mateo 26:29. Dice que Jesús decía, ¿verdad? Miren, ¿saben qué? Yo ya no voy a tomar esto con ustedes. ¿Por qué? Porque lo voy a volver a tomar este vino en el reino de mi Padre. Y luego en Lucas 14:15, fíjense qué hermoso, también ahí nos comenta, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces, hermanos, esta es la promesa gloriosa que tenemos. Mientras estemos aquí en la tierra, pues vamos a tomar ese pan y ese vino aquí, juntos con la iglesia, amados hermanos. Si ustedes saben, en la iglesia central, pues tomamos la Santa Cena 2 veces al mes. Entonces, pues tenemos que ir preparados, tenemos que tener un corazón dispuesto a glorificar, a exaltar ese sacrificio que hizo Jesús único y perfecto por nosotros y celebrar su triunfo. ¿Por qué? Porque Jesús triunfó, aleluya, y está esperando regresar por toda su iglesia. Así es que, hermanos, pues nosotros vemos en 1 Corintios 11, del 27 al 34, ¿verdad? Nos habla que nos probemos cada uno de nosotros antes de tomar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque les puedo dar un ejemplo pues sencillito. Haz de cuenta que aquí en la tierra pues te invita un personaje a cenar en su casa. No vas a llegar todo sin bañarte, con tu traje o tu vestido sucio. No vas a llegar así.
Al contrario, dices, ay, me invitó a comer tal personaje. No, 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 pues me tengo que arreglar, voy a ponerme mi mejor vestido, mi mejor trajecito o mi mejor pantalón y camisa que tenga. ¿Por qué? Porque voy a estar sentado a la mesa con ese personaje. Entonces no tengo que ser una persona desagradable, con ropas sucias, oliendo feo. No, al contrario, queremos ser agradables a esa persona. Pues espiritualmente pasa lo mismo. Dice la palabra del Señor que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, mis hermanos, por eso aquí en Corintios 11 nos dice, pruébese cada uno cómo está. No podemos presentarnos al Señor con ropas sucias. Espiritualmente, ¿cuáles son esas ropas sucias? Con rencor, con falta de perdón, con odios, con pleitos, con celos, con iras, pues con todos los, pues más bien lista, porque es una lista de todo lo que nos habla, ¿verdad? De las obras de la carne. Entonces no podemos presentarnos de esa manera, mis amados. No es como pues la iglesia católica, ¿verdad? Que ahí pues van como quieren y cuando salen siguen haciendo lo que quieren. Nosotros no, porque a la luz de las escrituras tenemos enseñanzas de cómo Dios quiere que su iglesia esté en santidad, dando ese fruto del Espíritu. Entonces, hermanos, nosotros para sentarnos a la mesa con el Señor, tenemos que ir en paz, hermanos. Fíjense cómo dice la palabra que inclusive si tú vas a ofrendar, pero tienes algo en contra de tu hermano, dejes ahí tu ofrenda, vayas, te reconcilies con ese hermano y después vengas a ofrecerla al Señor. Entonces, hermanos amados, esta celebración del triunfo de Jesús la tenemos que hacer dignamente. ¿Por qué? Porque dice que el que tome indignamente, pues, este pan y este vino, pues puede acarrear el juicio del Señor. ¿Por qué? Porque muchos no entienden ni siquiera qué se está haciendo. Ajá. Bueno, ya me dieron pancito, ya me dieron vino, qué bueno, qué gusto. Pero muchos no saben realmente el significado tan profundo que tiene. Estos elementos representan el pan, el cuerpo de Cristo, y el vino, su sangre, que entregó en la cruz del Calvario. Son elementos, son símbolos nada más, no como la Iglesia Católica que dice que pues estos símbolos se convierten realmente el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. No, 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 no. Son símbolos, mis amados, pero son símbolos de gran respeto, porque se refieren al cuerpo de Cristo, a la sangre de Cristo. Entonces no podemos irnos a sentar a la mesa sin decir que tengas discernimiento de lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos celebrando el triunfo de Jesús, estamos celebrando que Él dio su vida misma por ti y por mí en la cruz del Calvario. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amados hermanos, tenemos que entender que si tú y yo nos vamos a sentar a la mesa del Señor para tomar este pan y para tomar este vino, lo tenemos que hacer en santidad, lo tenemos que hacer en paz con la gente. No podemos estar peleados, no podemos tener odio, no podemos tener todo lo que ya mencioné, porque eso mancha nuestro vestido. Entonces tenemos que ponernos de la mejor manera espiritualmente para poder participar de la Santa Cena. Ahora, ¿por qué damos la Santa Cena solamente a los bautizados? Y no damos a los niños también. Hay iglesias que a todos les dan, a los niños, a
todas las edades dan el pan y el vino. Pero no debe de ser así, hermanos. Y también hay un sustento bíblico, esto lo tenemos en Éxodo 12, 43 al 48. Y ahí nos habla que ningún extraño comerá de esa Pascua que Dios había establecido, hermanos. Y en el versículo 48, al final nos dice que ningún incircunciso comerá de ella. ¿Qué quiere decir? Que ninguno que pertenezca a la iglesia no va a poder comerlo. En ese tiempo está hablando, ¿verdad?, del pueblo de Israel que estaba en ese tiempo. Por eso están bajo ese pacto de la circuncisión. Pero hoy en día sucede lo mismo, hermanos. Una persona que no ha nacido de nuevo, que no se ha entregado al Señor, no puede estar sentado a la mesa del Señor. Entonces nosotros tenemos que invitar a los que no conocen del Señor a que se acerquen al Señor, a que formen parte de la iglesia, a que se consagren al Señor, para que entonces puedan comer ese pan y ese vino. Ahora, ¿cómo vamos a hacer este acto? Bueno, hay 4 maneras de hacerlo. 1, de pie. Otro, sentados. Otro, de rodillas. Y otro, acostados. La forma más correcta pues sería de pie o de rodillas. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo ese acto que estamos haciendo, que estamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Pero por qué se llega a tomar sentados? Pues cuando hay ancianos en nuestra congregación que les duelen sus piernitas, o alguien que llega lastimado de un pie, o que no se siente muy bien, pues tiene que estar sentado, pero ha dispuesto su corazón, su espíritu, su alma para participar de la Santa Cena. Entonces, pues lo puede hacer sentado. Ahora, aquí les mencioné el último, que es acostados. Bueno, aquí es cuando a mí me tocó, gloria sea al Señor, llevar la Santa Cena a hermanos que estaban enfermos y no podían ir a la iglesia. Mismo nuestro pastor, a cuántas personas les ha dado la Santa Cena acostados, hermanos. ¿Por qué? Porque si hay ese anhelo en su corazón y desean estar sentados a la mesa del Señor y están en santidad, no se les puede negar darles la Santa Cena. Entonces, aquí no es una irreverencia, ya que les dije anteriormente que este es un acto totalmente en santidad. Aquí no se puede tomar como irreverente. ¿Por qué? Porque el estado de la persona amerita que ahí acostado ella pueda recibir estos elementos del pan y del vino. Entonces, amados hermanos, cada iglesia, ¿verdad?, tendrá sus reglas en esto, ¿verdad? Pero aquí en nosotros como Iglesia Central tenemos la libertad de hacerlos de pie o de rodillas. Así es que alabado sea el Señor por esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay esa facilidad de poderlo hacer. Ahora bien, vemos que este acto tiene que ser con suma reverencia. Aquí no podemos permitir que estén entrando, que estén saliendo, o que estén comprando en el talento, o que los niños estén gritando y jugando. No. Aquí tenemos que, pues, pedir, ¿verdad?, el apoyo tan grande, tan amoroso que dan nuestros hermanos edecanes, y pedir que esté el orden mayor que se pueda para este acto. Ahora, nosotros con amor participamos de esto y nos lo da el pastor normalmente, o la pastora, o algún servidor de la iglesia, cuando los pastores pues andan en alguna otra congregación.
Pero no por esto dejemos de pensar, amados hermanos, que espiritualmente el que está allí presente, ya listo para recibirnos en su mesa, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aunque la mano del ser humano nos dé ese pan y ese vino, amados, ya Dios está allí. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo ya están allí para bendecirnos en este acto de decir, la obediencia es premiada por Dios. Así es que, hermanos, aunque una mano humana nos dé ese pan y ese vino, Jesús mismo está allí. ¿Por qué? Porque Él nos invitó a cenar. Y si Él nos invitó a cenar, pues Él mismo extenderá su mano para darnos estos elementos. Ahora, a veces ahorita con la pandemia, las veces que pudimos ir a la iglesia, pues de alguna manera pasaron a nuestro lugar a dejarnos pues nuestro vino y nuestro pan, ¿verdad? Y entonces pues con acción de gracias pues lo tuvimos que tomar. Pero recordemos que aunque un edecano, una persona de la iglesia nos pase a dejar este pan y ese vino, espiritualmente nuestro Señor Jesucristo está allí. ¿Por qué? Porque Él nos invitó a cenar con Él. Así es que, amados hermanos, demos la honra, la gloria y la alabanza al Señor por este acto tan maravilloso. No lo tomemos a la ligera. Preparémonos y estemos en esa santidad para que el Señor se agrade al tenernos sentados a su mesa. Ya pronto, mis hermanos, nos vamos a ir y entonces ya en las bodas del Cordero, aleluya, que es un tema que ya les di, ¿verdad? Vamos a ver que vamos a tomar la Santa Cena. Y entonces lo que Jesús dijo en Mateo 26, 29 se va a cumplir, porque Él dijo, yo ya no voy a tomar este vino aquí en la tierra hasta que esté en el reino de mi Padre. Y allí en el reino de su Padre vamos a estar todos los que hemos sido comprados y lavados con la sangre preciosa de Jesús. ¡Aleluya! Gócense, amados hermanos, gócense. Este es un evento que para mí es muy esperado. Cada que yo tomo la Santa Cena le digo, mira Señor, la mano del hombre lo bendijo, la mano del hombre me lo dio, pero espiritualmente sé que tú estás aquí. Y tú me lo estás dando y un día lo tomaré contigo en las bodas del Cordero. Amados, que este sea nuestra meta, aleluya. Que este sea el gozo de saber que tú y yo un día vamos a recibir de nuestro Señor Jesucristo ese pan y ese vino nuevo. ¿Sí? Entonces, amados, tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. Y pues bueno, aquí bíblicamente, que es con el punto que estoy ya terminando, no nos dice con qué frecuencia podemos tomar la Santa Cena. Pero si es para celebrar la victoria de Jesús, si es para bendecirle, para glorificarle, para exaltarle, para darle gloria, honra, alabanzas, que derramemos nuestra gratitud ante Él, pues yo siento que lo puedes hacer cada que tú sientas en tu corazón hacerlo, sabiendo que estás en santidad. Ahorita con esta pandemia lo hemos estado haciendo en nuestros hogares, hermanos. Y es hermoso saber que aunque no estamos congregándonos, hay este medio como el teléfono, como todos los medios que el Señor ha puesto hoy día para que podamos participar de la Santa Cena. Así es que no hay tiempo de decir, no, pues cada mes o como nosotros lo hacemos 2 veces por semana. No, a veces nuestro maravilloso Señor Espíritu Santo va a poner en nuestro corazón ese deseo. Y vas a estar inquieto, vas a estar inquieta y dices, ay, cómo quiero tomar la Santa Cena.
Bueno, pues ve, compra tus elementos, el pan, el vino, conságralos al Señor, bendícelos en el nombre poderoso del Señor y en casa participa del pan y el vino. Jesús va a estar contento siempre que tú quieras darle la honra, darle la gloria y darle la alabanza. Así es que, hermanos amados, no estemos esperando regresar a la iglesia, que espero que sea pronto, para tomar la Santa Cena. No, hermanos, podamos aquí en casa participar de este acto. Acuérdese que Jesús va a estar allí. Y hermanos, es una bendición en grande manera. El vituperar el nombre del Señor a través de nuestras malas acciones, hermanos, va a tener un castigo. Pero el exaltar y glorificar y bendecir al Rey de Reyes y Señor de Señores va a tener una recompensa, aleluya, y esa recompensa va a estar sentados a la mesa de Jesús con Él partiendo de su mano divina ese pan y dándonos ese pan y ese vino, aleluya. Entonces, hermanos, que nuestras acciones sean para bendición, que nuestras acciones sean para glorificar el nombre del Señor, amados. Que no estemos avergonzados cuando el Señor venga y que diga, ay Señor, qué vergüenza, cuántas cosas hice mal y entre esas tomé indignamente ese pan y ese vino. Si es que alguien lo ha hecho, hermanos, por ignorancia, porque todo esto no lo sabían, pidan perdón, mis amados. Señor, perdóname porque tomé indignamente el pan y el vino. Perdóname porque no sabía, Señor, en qué condiciones tenía que estar. Yo me arrepiento con todo mi corazón. Perdóname, Señor, y ahora que he aprendido esta lección, lo voy a hacer correcto. Voy a saber por qué voy a tomar ese pan y ese vino y cómo lo tengo que tomar, en qué condiciones lo tengo que tomar. Así es que, hermanos, tenemos que en esa área también clamar al Señor porque nos perdone si en alguna ocasión tomamos indignamente esta Santa Cena. Dios nos perdona y nos da otra oportunidad. Y qué hermoso que la próxima vez que podamos tomar este pan y este vino, te acuerdes que es para celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Darle las gracias infinitas de esa salvación tan grande que Él nos dio. Esa salvación con la cual veremos a Dios, porque nada inmundo entrará. Y si tú has sido lavado con la sangre preciosa de Jesús, las puertas de la ciudad de mi Padre van a estar abiertas para ti. Así es que ánimo, sigamos luchando, pidamos a Dios su bendición cada mañana y a lo mejor tú ya puedes decir, ya estoy en paz, creo que ya no tengo nada por cual pedir perdón a Dios. Yo te invitaría a que hagas lo que hace muchos años hice. Yo un día le dije, mira Señor, yo he confesado todo lo que me acuerdo, todo el pecado que he cometido, Padre, pero si hay alguna cosa que a mí se me haya olvidado, revélamela. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener nada, absolutamente nada que manche mi vestido. Y eso tal vez les daré mi testimonio de ese acto más adelante, porque ya casi estoy terminando. Pasaron las semanas y el Señor me reveló. Oh Dios, qué impacto fue para mi vida, porque yo pensé que ya estaba yo bien. Y cuando el Señor viene y me revela, mira, en esta área tú pecaste, no te has arrepentido, no te has puesto a cuentas, y yo le agradecí al Señor. Y lo hice inmediatamente. Entonces a veces nuestra mente olvida, pero Dios no. Y si tú quieres
pues confesar algo que tal vez ni siquiera te acuerdes y quieras ponerte a cuentas con el Señor, pide que el Señor te revele algo que haya ofendido al Señor y que tú no te hayas arrepentido. Él está allí para perdonarnos, para levantarnos, para darnos una nueva oportunidad. Así es que, amados hermanos, pues esto es lo que yo les comparto de la Santa Cena, y es un acto glorioso que nos espera allá en la mansión celestial, cuando estemos con nuestro Señor. Así es que mientras no nos vayamos y haya oportunidad de celebrar este acto tan importante, honremos a Jesús celebrando la Santa Cena. Bendiciones abundantes. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús y pido al Señor que Él les guarde, que les proteja y que estemos en santidad y podamos festejar a nuestro Señor con nuestras ropas blancas, sin arruga, sin ninguna mancha, y que podamos sentarnos a la mesa de Jesús honrándole, siendo dignos por la sangre que Jesús derramó en nuestras vidas. Cuídense mucho y pues clamemos al Señor para que pronto podamos estar en la iglesia y en comunión con nuestros hermanos celebrar a Cristo. Bendiciones abundantes. Que Dios quede con ustedes y que tengan un día súper bendecido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos gloria, honra y honor ahora y por la eternidad. Muchas gracias. Dios les guarde. Hasta luego. Amén.